es la palabra de Dios, donde Dios ha querido comunicarse y espera que haya eh, una comunicación. O sea, Él manda su palabra, pero también exige algo de parte de nosotros, que la escuchamos, la leamos, la entendamos y que también sea parte de nuestra vida diaria. Fíjense que el tema que voy a dar esta mañana es un tema que ya le había dado, creo que unas cuantas veces, una o dos veces anteriormente, pero siempre que miraba este tema, libros apócrifos y canónicos, me preguntaba, ¿qué voy a dar? Decía, ¿qué voy a decir? Porque de eso no se encuentra nada en la Biblia. Pero es bien interesante porque lo que he aprendido es que nosotros tenemos que conocerlos. O sea, tenemos que tener alguna idea, por lo menos, de qué consiste. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con personas que nos pueden citar ese tipo de palabras, apócrifos, deuterocanónicos, y muchas veces nosotros ni idea. Dime, Ale. Que hemos tenido. Nosotros ya sabemos de dónde surgieron los libros que nosotros leemos habitualmente, pero mucha gente ve estos libros y al no conocer todas estas bases, los toma como verdaderos, como ciertos. Entonces hablan de ellos como que fuera palabra de Dios. Exacto. Y cómo uno eh, maneja estas situaciones. Exacto, esa es la idea de este tema del día de ahora. O sea, la idea es, como dijo nuestro hermano Alejandro, cómo nosotros vamos a levantar defensa con respecto a estos libros. O sea, ¿qué, cuándo se escribieron? Eso es lo que voy a tratar de hacer. Mi clase de esta mañana va a ser una clase para animarnos a seguir investigando por qué de esos libros. Hoy lo que voy a tratar de hacer es hablarles una breve reseña de lo poco que he estudiado, porque en realidad para conocer la historia de cuándo se escribieron, quiénes lo escribieron, por qué lo escribieron, es amplia. En realidad es bastante amplia. Como dijo el hermano Ale, muchos tratan de tomar estos libros como libros inspirados. Por eso la clase de la semana pasada tratamos de establecer cuáles eran los libros que fueron, ¿cómo se llama? Eh, que formaron parte de la regla de fe de nuestra. ¿Por qué nosotros hoy tenemos esta Biblia con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y por qué 27 en el Nuevo? O sea, ¿cuáles fueron esos criterios para que esos libros formaran parte de la palabra de Dios? Hay que recordar que, como vimos la semana pasada, hubieron muchos más. O sea, hubieron muchos libros más y, y tal vez el tema de ahora es bien interesante conocer a qué se refieren esos libros, porque en algunas Biblias, de algunas versiones, las contienen. Por ejemplo, hay algunas Biblias que traen libros adicionales. Nosotros ocupamos nuestra Biblia Reina Valera de 1960. Esa es la que ocupamos para leer, hacer nuestras lecturas, nuestros estudios. Pero algunas veces en nuestras casas compramos otras versiones y muchas veces las compramos para poder entender algún pasaje o tal vez nos dan otra idea, pero en realidad se encuentran los mismos libros que tenemos acá, pero algunas de ellas tienen otros libros. Y por eso el tema del día de ahora, ¿qué son apócrifos y qué son deuterocanónicos? Porque muchas veces allá afuera vamos a encontrar personas que nos hacen preguntas. ¿Pero por qué mira esta Biblia que determinada denominación la leen y ustedes no? Entonces, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Entonces, primeramente, la semana pasada partimos de que los libros que nosotros tenemos hoy en día, los 66 libros, que por cierto, dijimos que la palabra Antiguo Testamento no tendría que decirse, más que todo,
es escritura del pueblo de Israel, escritura judía, porque en realidad lo que trata de mostrar los 39 libros es que a través de ella Dios habla con un pueblo específico, que es la nación de Israel, y ahí quedó plasmada tantos mandamientos y estatutos de ley para este pueblo. Y mucha historia que vemos a lo largo de la Biblia son experiencia de ese pueblo en determinados momentos de la historia, que fueron recopiladas para, para, eh, para comprobar, para que estuvieran seguros de todo lo que Dios había dicho, había sucedido a lo largo de la historia de la nación de Israel. Entonces, pero, ¿cuál es la, como le dijimos, cuál es la intención de esta mañana de ver esos dos, podríamos decir, esos dos conceptos? Y fíjense que al puro principio a mí me costaba, sinceramente me costaba entenderlo, porque muchas veces, y hoy no digamos explicarlos, o sea, tal vez uno puede leer y entender cierto tema, pero ¿cómo explicarlo? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que nos llevemos algo de esta clase. Y la intención es que sigamos buscando. Y especialmente para los hermanos varones que damos clases, tenemos la obligación de buscar más información con respecto a eso. Porque muchas veces nos vamos a topar con personas que nos van a hacer alguna pregunta. Mire, pero fíjese que en tal libro dice tal cosa. Y puede ser de que sea que tal vez tengamos la noción, el conocimiento y podamos responderlo, pero si no lo sabemos, o sea, ahí va a depender mucho de nosotros de investigar, leer. Lo esencial se encuentra acá. Sinceramente, lo esencial se encuentra acá. Pero para poder entender este libro, tenemos que estudiar un poco de su cultura, tenemos que entender un poco e informarnos aparte de arqueología y de la historia que ellos vivieron. Claro, aquí se encuentra lo que sí es palabra de Dios, porque hombres fueron inspirados para que dejaran evidencia de todos esos acontecimientos, pero nos va a ayudar también conocer algo por ejemplo, de esos imperios. La Biblia nos habla de los imperios, por ejemplo, babilonio, los medos persas, los griegos, los romanos, pero hay mucha más historia que nos va a ayudar a ver algunas fechas exactas. No es que aquí esté equivocado, sino lo que va a hacer es ayudarnos a sustentar y a tener un poquito más de visión de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, en nuestra vida siempre es necesario conocer de historia universal. Eso no es para salvación, sino que lo hacemos por puro conocimiento, para poder entender algunas culturas, algunos países y en qué situaciones se encontraban. Por ejemplo, nosotros sabemos en qué ambiente escribieron los profetas y en qué situación de la nación de Israel se escribió la ley. O sea, logramos a entender en qué situación política, económica se encontraba el pueblo de Israel cuando se escriben los primeros 5 libros. Después vamos viendo, nosotros les denominamos la época de los jueces, la época de los reyes, vienen los profetas y todo ello. De ahí llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos a leer con respecto a Jesús. ¿Cómo ese Jesús? En el Antiguo Testamento había palabra de Dios que iba a venir un descendiente de Abraham y que iba a redimir todo el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Tener un panorama completo de lo que este libro nos tiene que comunicar. Muchas veces nosotros tratamos de quedarnos cortos con las lecturas. Es excelente que se hagan, excelente. Es un buen paso, porque muchas veces algunas personas ni la leemos. O sea, nos quedamos con solo alguien que lo dijo y no investigamos o no leemos. Pero es bien necesario tener cierto deseo de ir a las escrituras y leerlas. Por lo menos hoy vimos la historia de José.
Yo creo que cada vez que leemos la historia de José, nosotros quisiéramos seguir, ¿verdad? Pero lo dejamos en capítulo para el siguiente día. Y muchas veces en nuestros estudios podemos leer hasta un libro completo. Yo siento que a veces leemos un libro completo y vemos el panorama de qué está tratando de comunicar el profeta, el sacerdote, el rey o la persona que Dios manda el mensaje. Bueno, como dije anteriormente, ¿qué es apócrifo o deuterocanónico? ¿Alguien tiene alguna idea? No, ajá, eso nos pasa muchas veces. O sea, y muchas veces tenemos que ir a buscar información que significa. Bueno, eh, antes yo separaba esos dos términos, pero en realidad significan lo mismo. Ya vamos a hablar por qué. Otra cosa, ¿por qué las Biblias, algunas Biblias tienen otros libros adicionales? O sea, también puede ser una pregunta, ¿por qué otras Biblias tienen libros adicionales que no los encontramos acá? Entonces, es una historia bastante, ¿cómo se llama? Larga para investigar, pero voy a tratar de resumirlo. Bueno, primeramente vamos a comenzar con las palabras. La palabra, ¿cómo se llama? Apócrifo solo significa es algo oculto o escondido. Eso quiere significar. Anteriormente yo no había entendido y lo decía como falso, pero en realidad ya buscando más información no. Es algo que se refiere que es oculto o que está escondido. La palabra deuterocanónico. ¿Alguna idea? Por ejemplo, Deuteronomio, ¿qué significa? Y si nos fijamos, tiene la misma composición, ¿verdad? Por lo menos su primer sílaba, deuteronomio, deuterocanónico. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué puede significar deuterocanónicos? Bueno, buscando información, dime. Eh, la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Entonces, ahí vamos a tener que tener un poquito de cuidado. ¿Quién le puso deuterocanónico o segundo canon? Si había segundo canon, ¿qué tuvo que haber primero? Primer canon, pero allí quiero que veamos, si cuando digo, ocupo la palabra segundo canon, se está refiriendo a escritos que fueron aceptados o le pusieron por conveniencia propia. Entonces, ¿se recuerdan que la semana pasada el hermano Herbert dijo algo bien importante? Hizo una pregunta bien importante que también me la llevé en mi mente. ¿Se recuerdan lo que él preguntó? Preguntó, ¿los concilios entonces fueron inspirados? Pero tenemos que entender que son concilios. O sea, porque muchas veces escuchamos palabritas y nos quedamos ahí, que son concilios. Bueno, concilios eran más que todo reuniones donde determinadas autoridades religiosas en diferentes periodos entraban a discusión por ciertos libros para determinar cuáles podrían ser los aceptados y cuáles no. Entonces, para el Antiguo Testamento, que es literatura judía, hay historias de quienes fueron que determinaron cuáles esos libros eran libros inspirados por Dios o que cumplían cierta regla, cierto requisito. Pero para aceptar el canon, el canon, el del Antiguo Testamento, hubieron ciertos criterios para determinar por qué estos sí y por qué estos no. Entonces, al entender en la clase de la semana pasada, si no quedó muy claro, estos libros fueron, ¿cómo decirles?
a investigación de parte de grupos de personas para determinar qué libros entraban y qué libros no. Y uno debe de pensar, bueno, ¿y esta gente era inspirada? No me estoy refiriendo a los escritores o a los eventos, porque una cosa es los eventos en el momento que se dieron a cabo, otra es quién los escribió y para nosotros, ¿qué otra cosa hay en ese trayecto para que llegue a nuestro tiempo? Es cuándo los tradujeron, quién los tradujo. Porque acuérdense que la historia que nosotros encontramos en la Biblia es historia de cientos y miles de años. O sea, era completamente alejado a nuestra cultura de hoy en día. Entonces, para lograr entender, para captar este mensaje, para que nosotros lo aceptamos, ¿por qué todos los que estamos aquí aceptamos la Biblia como palabra de Dios? ¿Cuáles son nuestros criterios? Así, rápidamente. Dime. Ahí vamos. Cuando decimos tema de fe, se queda quizás un poquito vago porque las demás piensan que esto es por fe, pero tú dijiste algo más. Ajá, dime, dime. Exacto, tú dijiste de que va, fueron eventos que fueron aconteciendo, ¿va? ¿Cómo es que era palabra de Dios para el pueblo de Israel cuando el profeta venía y se paraba? Esto es palabra de Dios. Pero dijimos la semana pasada, pero muchas veces esa palabra de Dios era fuerte. Va a venir Babilonia, se los va a llevar cautivos. Ustedes van a estar 70 años aquí. ¿Cómo podía entender la persona esto es palabra de Dios? Exacto, exacto. Lo que estaba escrito allí, ellos lo dejaron, esta gente lo dejó para ver que Dios lo había dicho en determinada época, determinado momento de la historia de ellos, había sucedido. Esto es palabra de Dios. Esteban. Que se mencionan un poco más en el futuro ha sido cumpliendo. Y así se forma la escritura. Y así hay muchos eventos. Exacto. Yo creo que con el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia de judía, los libros desde Génesis hasta Malaquías, tal vez no hay ningún inconveniente, porque sabemos que, como dice, fueron eventos que fueron sucediendo y que fueron plasmados. Pero en el Nuevo Testamento es bien interesante, porque pensemos, Pablo creyó en algún momento que las cartas que él mandaba a determinado lugar iba a ser palabra de Dios o considerarse palabra de Dios. Es bien interesante hacerse esa pregunta, porque cuando él escribe las cartas, ¿cuál era la intención de Pablo? Primero era exhortar, corregir algunas deficiencias dentro de las iglesias y principalmente no apartarse de, ¿cómo se llama? De la esperanza del pueblo de Israel con respecto a las promesas. Gracias, hermano. A las promesas y al pacto que Dios había hecho con David. Por ejemplo, cuando Pablo mencionaba sus cartas, sus escritos o de dónde él basaba para dar su mensaje, de dónde ocupaba, dónde se iba él para decir, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿De dónde citaba?
Exacto. Entonces, cuando Pablo y todos ellos escribían, Pedro escribía a la iglesia, ellos trataban de confirmar la fe de las iglesias, pero con lo que estaba escrito. Cuando dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, ¿a qué escritura se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito. Fíjense que voy a sacar dos versículos que Jesús cita para exacto. Eh, exacto, así es la Biblia. Y uno encuentra coherencia en lo que dice del Génesis, Malaquías, y después estos escritores que están escribiendo. Por ejemplo, cuando Lucas nos relata el libro de Hechos nos habla cómo se expandió el Evangelio, ¿verdad? Cómo los apóstoles eh, predicaron ese Evangelio. Cuando Pedro está en Pentecostés y comienza a dar la disertación de que todos comienzan a hablar en otros idiomas, ¿cuál es la enseñanza que da Pedro ahí? Les dice, ese Jesús que ustedes mataron es el que habla el profeta, que habla el salmista, cuando dice que no dejarás a tu santo, que no dejarás, ¿cómo dice? No permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, lo que está diciendo es que no lo va a dejar allí, sino que, exacto, tenía que resucitar, tenía que levantarse. Entonces, las palabras que ellos hablaban, las experiencias que también ellos estaban teniendo, después se convirtió en palabra de Dios. Por ejemplo, los evangelios, toda la gente que estaba ahí viendo a Jesús haciendo los milagros, pero para que eso no se perdiera, ¿qué tenían que hacer? Escribirlo, escribirlo, escribirlo posteriormente. Entonces uno se pregunta, ¿quién intervino ahí? Dios, Dios intervino. Y saben, exacto, para el rey era un requisito. Exacto, exacto. Entonces, cuando nosotros vemos el antiguo, bueno, los discípulos y Jesús mismo, él ocupa el Antiguo Testamento para llevar el mensaje a las personas que le estaban escuchando. ¿Cómo es que en él se estaban cumpliendo ese pacto y esa promesa? Pero no solo esa literatura existía. O sea, no solo, o sea, en el tiempo de Jesús, no solo había esa literatura, había mucha más. Y habían varias cosas que ya estaban contaminando la iglesia. Pablo dice serias advertencias con respecto a temas que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, un tema crucial y difícil que pasó la iglesia de Corinto, ¿cuál fue? Si recordamos Primera de Corintios 15, ¿qué tema trata allí Pablo con respecto a Primera de Corintios 15? Ahí estoy escuchando que algunos dicen que la resurrección ya se efectuó. Entonces Pablo ve la necesidad de tocar ese tema y dice, no, o sea, el único que ha resucitado es Jesús. Nosotros vamos después. Y él comienza a explicar en el libro de Corintios, capítulo 15, situaciones que ya dentro de la iglesia estaban pasando, situaciones que estaban surgiendo y estaban contaminando, estaban contaminando. Eh, una, una, una de las, ¿cómo podría decirles?
de las situaciones difíciles que se estaban viviendo en esa época es que habían diferentes pensamientos. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿cuántas agrupaciones habían de las que la Biblia nos menciona? Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, eh, habían, pero una infinidad. Los celotes, había una infinidad de grupos en el tiempo de Jesús que de otra manera ellos luchaban por la esperanza de Israel, pero su concepción con respecto al pueblo era completamente diferente. Por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Que Pablo lo trata de tocar también en el libro de los Hechos. Dice que los fariseos sí creían en la resurrección y ángeles, pero los saduceos dicen que no creían. Pero muchos de ellos se convirtieron en seguidores de Jesús. Imagínense qué problema tan difícil a la hora de ir fundando estas iglesias. Aparte de eso, que habían pensamientos diferentes, había literatura que de una otra manera llegaba a ciertos círculos. Por ejemplo, para que entendamos cuáles son los libros apócrifos o canónicos, son libros que fueron allí en el año, son datos aproximados, en el año 300 antes de Jesús, 300 o 400 antes de Jesús. Nosotros ubicamos al último profeta del Antiguo Testamento. Según en nuestra Biblia, ¿va? ¿Cuál sería ese profeta? Según en nuestra Biblia, ese último profeta. O los últimos, ¿cómo se llama? Siervos de Dios que llevaron palabra de Dios verdadera. Por ejemplo, hubieron dos que regresaron de la deportación. Entre ellos estaba Nehemías y Esdras. Habían unos profetas contemporáneos a ellos. Uno de ellos era Zacarías, Ageo y Zacarías. Y el último profeta que tenemos en nuestra Biblia, ¿cuál es? Malaquías. Malaquías es uno de los últimos profetas que está en nuestra Biblia, que da palabra de Dios. A Nehemías y Esdras los ubicamos en el año aproximadamente 400. Del 300, 200, 100 o 100 antes de Cristo, no hay ningún profeta que haya llevado la palabra de Dios, pero sí hubieron escritores judíos que comenzaron a escribir algunos eventos o situaciones en las que ellos se encontraban. Por ejemplo, y quizás es bien difícil lograr darles en una clase así, resumirles todo lo que estaba pasando social y políticamente dentro de la nación de Israel en esos 300, 400 años. Dime. Sí, los 300 o 400 años. En ese periodo fueron escritos, fueron compilando diferentes personas que vivieron en esa época. Y muchas veces a esos libros eran añadiduras, allá libros que estaban bien especificados como Esther y Daniel, algunos venían y le agregaban algo más. Algunos, un capítulo, 2 capítulos en el caso de ellos. O, por ejemplo, en esta Biblia menciona el Esther hebrea y a otro le dicen Esther griega, porque hay algunos capítulos que fueron escritos en griego. Por ejemplo, en esa época, sobre qué imperio estaba dominado Israel? Por lo menos en el 300, del 400 al 200, 300, 200. ¿Qué imperio estaba dominándolos? ¿Cuál? No, primeramente, recordemos, el primer imperio que se llevó 70 años a Israel fue Babilonia, ¿verdad? 70 años después, en el año 538, 39, son fechas aproximadas, se levanta otro imperio, que son los medos y los persas.
Después de los medos y los persas viene el otro imperio, el griego, que era un general, un soldado, quien conquistó y formó ese imperio. Se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando él muere, sabemos que muere a una edad bastante joven, su reino se divide en cuatro, cuatro, en cuatro, se lo divide en cuatro generales. Entonces, la nación de Israel, por su ubicación, habían ¿cómo llamamos? Dos generales o dos grupos que se lo peleaban. Uno eran los Seleucidas y otro eran Ptolomeos. Los Ptolomeos eran de la parte sur de Egipto y los Seleucidas eran de la parte norte. Entonces, ese espacio de ahí siempre habían en completa problemas. Imagínense cómo se encontraba el pueblo de Israel en esa época. O sea, era una situación bien difícil. Y más un rey o un gobernador, él trató de cambiar muchas costumbres de la nación de Israel y profanar el templo de Jerusalén, que Daniel lo menciona. O sea, es una profecía que Daniel lo menciona y que Jesús la retoma en el Nuevo Testamento con la destrucción en el año 70. Pero, como les digo, es bastante información que en una clase no puede abarcar si tratamos de dar algunos aspectos. Pero en esa época se escribieron esos libros y muchos de esos libros para los judíos, bueno, esos libros se escribieron exclusivamente en griego y fueron colocadas a una versión de la Biblia que también se tradujo. Una de las primeras traducciones que hubo de la Biblia al primer idioma fue la Septuaginta, porque antes la Biblia de Israel, ¿en qué idioma estaba? Hebreo y el otro, y unas partes, arameo. Sí, esas eran las dos lenguas donde se escribió el Antiguo Testamento. Y pero había muchos judíos que le denominan la diáspora. La diáspora significa israelitas que habían sido llevados cautivos y algunos se quedaron en Babilonia, otros se quedaron en Egipto, o otros en diferentes lugares. Pero ¿cuál era el idioma que se hablaba ya en esa época cuando viene Alejandro Magno? O sea, los pueblos adoptaban la cultura de Grecia y al adoptar su cultura estamos hablando de su idioma. O sea, en ese tiempo había muchos judíos en la diáspora que necesitaban leer las escrituras judías. Pero ¿qué pasaba con el idioma hebreo? Los que nacieron allá, se les olvida. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Los niños que nacen allá, ellos comienzan a hablar inglés. El español ni lo conocen ni lo saben. Entonces, imaginemos para el judío que vivía fuera de Israel, su idioma lo olvidaba. Entonces, hubo necesidad de traducir las escrituras hebreas al idioma griego. Al puro principio, a esa versión que ellos tradujeron, los 39 libros, se le llamó la Septuaginta. Probablemente hay muchos estudios que dicen que esa fue la Biblia que utilizaron los primeros, por ejemplo, a partir del año 1, que utilizaron para leerlo. Lo que hay muchos que dicen de que en esos libros, en esa primera traducción de la Septuaginta, no habían incluido los apócrifos, o sea, no estaban allí, o sea, los apócrifos no estaban. Esos fueron introducidos 200, 300 años, cuando ya hicieron otras revisiones de esa Biblia de la Septuaginta. Entonces, pero ¿por qué los incluyeron? O sea, ¿qué fue lo que los motivó
a incluirlos y ser parte, hoy en día, hasta nuestros días, de ser parte de estas Biblias. Miren, las razones que ellos lo hicieron, para mí, lo que he investigado, es que muchos de esos libros tratan doctrinas que ellos defienden. Eso es exclusivamente. ¿Por qué? Porque esos libros, dentro de esos libros hay mucha inconsistencia. O sea, hay mucha inconsistencia en datos cronológicos o arqueológicos. Y muchas veces, y otras veces, el pensamiento de los que escribieron esos libros era pensamiento ya influenciado por cultura griega. O sea, ya el pensamiento del judío que estaba en la diáspora, especialmente en Egipto, donde se hizo esa traducción, el pensamiento era diferente. Entonces, probablemente Pablo, los discípulos pudieron ver esa versión, pero yo pienso que no estaban los apócrifos todavía, sino que esos fueron introducidos posteriormente. ¿Y quién le da ese nombre de apócrifo? De secreto oculto, siempre son esas autoridades, podríamos decir, eclesiásticas, pero a partir del periodo de los 200 o 300 años antes de Cristo. ¿Qué contenían esos libros? Como les digo, más que todo eran, ¿cómo podríamos decir? Eran temas o eran historias que trataban de mezclar con cosas del Antiguo Testamento, con historias que ellos estaban viviendo. Entonces, en realidad, bueno, nosotros como cristianos, esa literatura solo es exclusivamente para puro conocimiento, pero algo que de allí diga es palabra de Dios, bueno, ni los mismos estudiosos lo consideraban así. Dime, Pat. Ujú. Sí, apócrifos. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Alejaron. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Exacto. Sí, no, fíjense que, como les digo, es bastante amplio y muchas veces para poder ordenar toda esa información es bastante complicado, pero dígame, hermano. Sí,
Ujú, ujú. Dice que, sí, claro, mire, lo que yo veo es que qué bueno que nosotros no estuvimos en esa época para poder, ¿cómo se llama?, determinar si eran correctos o no, pero muchas comunidades después del año 200, 300, aceptaron esos libros, aceptaron libros como libros inspirados. Por ejemplo, hubieron traducciones de la Biblia, por ejemplo, ya cuando estaba los 27 libros del Nuevo Testamento, hubieron varios escritos también de ahí que posteriormente los consideraban como palabra de Dios. Entonces, muchos de esos concilios, hay quienes que decían, no, estos libros no tienen que estar allí, pero hay otros decían que sí. Entonces, en el año 1600 hubo un concilio para determinar que esos 7 libros que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, y las adiciones que tiene Daniel y Esther eran canónicos. Pero ¿por qué? O sea, lo hicieron en el sentido porque ahí estaban muchas de las doctrinas que ellos defendían. Por ejemplo, quiero ver, en Primera de Macabeos, eh, da como la sugerencia que de elevar plegarias, las plegarias a los muertos. Si ustedes se fijan en nuestras culturas, se hacían las misas por los muertos, orar por ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas venían o se encuentran en esa literatura. O sea, que va completamente alejado con lo que el Antiguo Testamento, eh, el mensaje que Dios quería transmitir. O sea, hay muchos dicen que hay incoherencia y realidad. Cuando uno los lee hay muchas incoherencias. Por ejemplo, solo quiero citar un versículo de estos libros apócrifos, que posteriormente los católicos los llamaron deuterocanónicos, que es que darle la misma autoridad a los 39 libros que nosotros leemos en nuestras Biblias. Permítanme, quiero ver si lo encuentro, porque dice 1336. Solo voy a hacer esa lectura y quiero que me digan si es correcto lo que el escritor está diciendo allí. Es Judith 1:1, dice: en el año 12º del reinado de Nabucodonosor, rey de los asirios, en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad era rey de los medios en Ecbatana. ¿Qué personaje mencionó ahí? Nabucodonosor. ¿Rey de dónde? De Nínive y rey de los asirios. En realidad, eh, Babilonia. Entonces, y así hay varias cosas que rápidamente muchos lo identifican que eh, son datos incoherentes. Historia no cuadra con la historia, por eso muchos los han alejado, pero otras denominaciones sí los han aceptado, o sea, sí los han aceptado, o sea, muchos reconocen, pero después hacen una recomendación que se lean, que se lean porque les van a ayudar a edificar, pero en realidad no va en concordancia con en realidad lo que Dios
ha trazado con su plan. Acuérdense que venían influenciados con culturas y con pensamientos completamente diferentes. O sea, y así vamos a encontrar, por ejemplo, hay uno, no lo logré hallar, pero hay un versículo que citaba un hermano que decía de que este señor decía, este escritor, bueno, lo que yo he escrito, lo he escrito. No sé si es correcto o que es verdad. Entonces, cuando ya dice o comienza a decir en ese aspecto, o sea, ya uno ya va dudando. Yo solo me propuse a escribirlo para que conocieran esta historia. Entonces no tiene esa autoridad como cuando uno lee la Biblia. Si nosotros comenzamos a leer desde Génesis, capítulo por capítulo, libro por libro, vemos que tiene una coherencia con el plan de Dios. Sí. Exacto. Ah, exacto. O sea, hay, ¿cómo se llama? Testigos de otros lados que podían confirmar. Por ejemplo, reyes. Por ejemplo, hay una estela que encontraron, que eso fue la arqueología, que habla de Acab, de la familia de Onri. O sea, nadie pensaba que este rey había existido, porque solo la Biblia lo decía. Pero encontraron en la arqueología, en una estela encontrada en el territorio de Moab, que hablaba de esta descendencia, de esta familia de Onri. Entonces, eso lo corrobora, o sea, la arqueología y algunas ciencias corroboran que lo que nosotros leemos y que hemos adoptado como nuestra fe, nuestra regla de fe, es verdadera. Pero sí, estamos también invitados a conocer, a leer un poco. O sea, no es porque, ¿cómo se llama? Nuestra fe no está segura, sino que tiene que estar segura. Más que todo cuando vengan personas y nos hagan, ¿cómo se llama? Preguntas de algunos conceptos. Muchas veces nosotros no los conocemos. Preguntas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, exacto. Ujú, 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 ujú. Solo para concluir y de estar seguros de lo que nosotros hemos escogido como palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que hay un versículo en Lucas que Jesús cita el Antiguo Testamento y vean lo que dice? Para darle a la bala a los libros que son aceptados como palabra de Dios, que nosotros hemos aceptado como palabra de Dios. Busquemos Lucas capítulo 24. Dice,
24:44 dice, eh, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, para Jesús le da la autoridad primeramente a la ley, los escritos de Moisés y en los profetas. Y fíjense que es bien interesante porque ¿cómo está dividida la Biblia judía? ¿Alguien tiene idea? Eh, yo creo que tengo una imagen, tal vez allí en el programa, no lo voy a poner, permítanme. Solo quiero que lo vean. Permítanme, ya solo quiero compartirles algo. Ahí está, ahí está. Tal vez la puedes compartir. Bueno, ahorita Ale nos está ayudando para compartir esa imagen. Solo quiero que vean cómo estaba dividida la Biblia hebrea. Bueno, la Biblia hebrea estaba dividida, como dijo el hermano, en la ley, los profetas y las escrituras, que era la Torá, los Neviín y los Ketubín. Así estaba dividido. La Torá significa, bueno, están los primeros 5 libros, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los profetas habían 2 categorías, los profetas anteriores y los profetas posteriores. En los anteriores estaba Josué, jueces, Samuel y reyes. Y en los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. O sea, los doce profetas menores, que era desde Amós, Saudías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Y tenemos los Ketubín, que son escritura, donde se encontraban los libros poéticos, Proverbios, Job y los 5 rollos, que era Cantar, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés. Y si ustedes se fijan, ¿dónde ponen a Daniel? En los libros históricos. ¿Y cuál es el último libro que tiene más abajo? Ale, porfa. ¿Cuál es el último libro para los judíos, la Biblia judía? Crónicas. Fíjense que Jesús da un versículo con respecto a una, ¿cómo se llama? Que Jesús dice, busquemos Lucas capítulo 11. Cuando está enfrentando a los fariseos, en el versículo 51, él les dice a alguien que les dice algo, dice 50 y 51, dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Esa historia de Zacarías, ¿en dónde la encontramos? No, ¿cuál es el último libro que está aquí?
en Crónicas. Si nosotros nos vamos a Crónicas 36, ahí está esa historia que el cronista lo ha determinado. Entonces, cuando Jesús habla y dice, desde la muerte de Abel, Abel, ¿dónde lo encontramos? En Génesis, hasta la muerte de Zacarías, Crónicas. Entonces, para los israelitas, ese es el canon hebreo, que no difiere en los libros que nosotros leemos, los 39. Para ellos son 24, pero en realidad algunos libros van unidos, van añadidos, o uno mismo. Los 12, ajá, correcto, cabal. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y gracias. No, solo invitarles a que tal vez sigamos, ¿cómo se llama? Buscando información sobre ese periodo de antes de Israel o de después de los últimos escritos para tener una idea completa qué fue lo que pasó allí. En realidad es bastante información que es necesario que la conozcamos y también podamos manejar un poco acerca de algunos conceptos que muchas veces nos van a preguntar y va a ser difícil de explicarlos o hablarlos. Bueno, gracias.